En el día de ayer comenzamos a comentar 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vimos cómo el apóstol Pablo les enseña a los hermanos de esa ciudad, Tesalónica, que estaban muy preocupados pensando que evidentemente algo estaba pasando acerca de la venida del Señor que se demoraba, sino que a lo mejor había otros planes o propósitos divinos distintos a lo que el apóstol Pablo ya les había anunciado. Pero además había un desarrollo, había un orden, y ese orden sigue hasta nuestros días. Hoy en día tenemos que saber cómo serán las cosas que han de ocurrir, las cosas del futuro. Y el apóstol Pablo les dice que en su época ya habían surgido engañadores por falsas doctrinas, enseñando por falsos maestros, a los cuales les censura y les recuerda que en el capítulo 2 que estamos leyendo, y ahora reanudaremos en el versículo 5, él ya les había enseñado cuando estaba con ellos, diciendo lo siguiente: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque esta acción ya está ocurriendo. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? En el versículo 6 dice: hay quien lo detiene. Y en primer lugar se refiere a una institución u organismo, que es la iglesia. Y en segundo lugar dice quién lo detiene, o sea, un individuo. De modo que no nos queda duda que la institución es la iglesia. Y él, ¿quién? Es el Espíritu Santo, que descendió el día de Pentecostés para formar la iglesia del Señor y habitar en cada creyente y expandir el Evangelio hasta el fin del mundo, hasta que un día no muy lejano ocurra que será quitado de en medio. La versión Dios llega al hombre es menos literal y lo dice así: pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio quien ahora lo detiene. 2 Tesalonicenses 2:7. La obra del Espíritu Santo continuará hasta que ocurra lo que llamamos la segunda venida del Señor. Mientras tanto, está haciendo su obra en la iglesia. Por ejemplo, el Consolador, el Espíritu Santo, dice Pablo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Ahora, esta enseñanza del mismo Señor Jesucristo, diciendo que el Consolador, el Espíritu Santo, vendría en su nombre y nos enseñaría todas las cosas. Debemos recordarlo que en Efesios se nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En realidad, la iglesia en este momento es sustentada y habitada por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, hasta que un día será quitada de la tierra, cuando ocurra lo siguiente. Dice así el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por lo tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con esta esperanza. El apóstol Juan dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro espacio se acaba, hermanos, pero meditemos en esta gloriosa y bienaventurada esperanza, sabiendo que estamos seguros en Cristo, en el Señor, que esto que estamos viviendo, esta pandemia, es una de las tantas señales que en cualquier momento puede ocurrir que el Espíritu Santo sea quitado, juntamente con la Iglesia, y nosotros participaremos en este evento tan glorioso, tan magnífico. El Espíritu Santo será quitado juntamente con la Iglesia y nosotros participaremos de ese evento. Alentémonos unos a otros, digamos como aquellos primitivos cristianos: Maranata, el Señor viene. 1 Corintios 16:2. Será hasta mañana, si Dios quiere.